encontrar allí algunos elementos que nos parece muy importante y muy pertinente en ese sentido. Y cerrar ya el día viernes con una presentación de este texto, ya que hemos venido abordando, titulado La pedagogía decolonial como propuesta epistémica. Y ese día viernes también un poco quisiera ya escucharlo de manera más apropiada. Les decía también el día de ayer que pensemos en poder revisar y analizar algunas de las obras de Freire, ya sea la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, así sea estas reflexiones que Freire de cierta manera no, la pedagogía de la autonomía, por ejemplo, estas reflexiones que Freire nos dejó y que podemos establecer un primer diálogo, ¿no? En base a los intereses que en este momento ustedes los mueve como educadores y como pensadores críticos también, porque así los veo en ese sentido, ¿no? Igualmente, lo conversaba el día de ayer con Víctor, la posibilidad, obviamente no en una semana, pero sí darnos un tiempo, ya luego lo definimos durante el transcurso de esta semana, un tiempo para que de este curso puedan salir algunos artículos ya claramente establecido. Luego colocamos el número de página, el tipo de letra y todas estas especificaciones que debe tener la estructura también, ¿no? La metodología, que será más una metodología de corte cualitativa, análisis hermenéutico y documental, para poder sacar, ¿por qué no?, un libro texto en base a las memorias de este curso, ¿ya? Luego lo vamos a ir conversando, voy a ir terminando de pulir esta iniciativa, esta propuesta, y esa es un poco la invitación, que el resultado de este curso no sea solo un encuentro nada más para poder generar una discusión, sino también que la misma nos sirva, pero ¿no?, como plataforma para poder divulgar también mis reflexiones en ese sentido. Bien. Otra cosa importante, igual Edgar ya estuvo el día de ayer, igual soy, Lano, Rocío, Paulina. Quisiera también mantener hoy día este diálogo, ¿ya? Quisiera que a pesar de que yo vaya a ir manejando un discurso, no hay ningún problema que en el transcurso del mismo, ¿ya?, usted pueda hacer una intervención en base a estas reflexiones, ¿sí? O sea, quisiera que fuese más dialógico, ¿no? El curso, ¿sí? A pesar de que ciertamente hay todo un guión bastante preparado para ir como que, para no dispersarnos ya en el discurso. Bien, estamos bien hasta aquí. Bienvenidos de verdad a los compañeros que hoy día nos acompañan y se incorporan. Bien, se logra ver esta presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Entonces, como les comentaba, el día de hoy parte de este trabajo, de esta reflexión que les traigo, de este compartir, un poco es vincular el pensamiento freudiano desde una perspectiva educativa y desde una perspectiva de la emancipación. Para ellos, entonces, vamos a analizar la concepción educativa de Freire, haciendo énfasis en su proyecto pedagógico de liberación y emancipación. Parte de las problemáticas que pretendo abordar hoy día: la educación como proceso de liberación, la educación problematizadora como alternativa a la educación bancaria. ¿Qué entiende Freire por educación bancaria? ¿En qué consiste la educación problematizadora? Abordar algunos elementos entre educación y emancipación y cerrar un poco con estas reflexiones que nos permitan ir valorando, ¿no?, en su justa dimensión el pensamiento freiriano, ¿no? Una de las cosas importantes dentro de este proceso para entender un poco la educación vista como un proceso de liberación, hay que enmarcarlo en dos significados fundamentales. Es decir, por un lado, la educación bancaria, que es la que priva, que es la que está, que es la que de cierta manera está presente en todo el sistema educativo, tanto brasileño como dirá Freire posteriormente en América, y esta educación liberadora, la cual obviamente él va a ir trabajando muy minuciosamente, ¿no? La bancaria, entonces, será la que aliena, la que domina y la que a su vez contribuye con la opresión desde el tiempo de la colonia, según Freire, ¿ya? Convierte al sujeto en objeto para la obediencia. La liberadora, en cambio, es transformación. Su propósito es que el individuo, que el sujeto sea más consciente, más libre y más humano. Es decir, aquí hay dos posturas
muy importante para entender el pensamiento pedagógico e incluso el pensamiento filosófico y luego yo diría el pensamiento decolonial en Freire. Por un lado, la perspectiva bancaria que está presente todavía en pleno siglo XXI sin lugar a dudas y esta otra que muchos la siguen promoviendo porque no es solamente generar o formar ya o ciudadanos ya con un tipo de profesión en particular, sino que estos ciudadanos realmente piensen de manera crítica y que sean capaces realmente de proponer proyectos alternativos a la única hegemonía que se ha impuesto en las últimas décadas, como ha sido la lógica del capital. Y vemos que en ese sentido, entonces sí es bastante pertinente estas obras y hay que irla contextualizando en esa justa dimensión. La educación bancaria entonces ha sido elaborada e implementada por las clases dominantes, por las clases sociales que administran este proyecto desde, dirán los decoloniales, desde los grandes centros hegemónicos del poder, del saber, ¿no? Y del ser. La liberadora entonces va a ser más pensada, desarrollada por todos aquellos que creen que la liberación de toda la humanidad, dice Freire, no solo es posible, sino que es urgente, sino que es necesaria. Por lo que obviamente apostar por esta otra alternativa siempre va a tener elementos utópicos, siempre va a tener elementos esperanzadores, siempre va a tener otros aspectos que realmente lo va a entretejer como una propuesta totalmente humanista y alternativa pues, en ese sentido. Por lo que obviamente el impulso de poder llevar al ser humano una educación que de cierta manera conduzca a un proceso de liberación, también dice Freire, es producto de su misma esencia humana. Es decir, esta perspectiva ontológica de lo humano también reconoce la necesidad de un proceso educativo, ya que de cierta manera y textualmente hablando, Freire dirá que el ser humano es un ser inacabado. Es un ser que se hace, es un ser que permanentemente está tomando ya elementos importantes del contexto en el que se encuentra y que a partir de allí él debe reconocerse realmente como un ser que permanentemente tiene que estarse haciéndose, ¿no? Interesante este planteamiento ontológico de la condición humana que está planteando Freire, ¿ya? Entonces, él dirá que en ese sentido no es la educación la que hace a las mujeres y a los hombres educables. Él dirá, es tener conciencia ya de ser seres ya inacabados es lo que va a generar a fin de cuentas una educabilidad, es decir, una educación que de cierta manera va a responder ya a nivel teórico y práctico a esa realidad propia humana. Entonces, será, repito, una educación mucho más humanizada en la medida en que el humano se percate, sea consciente, no esté enajenado, no esté alienado, no esté distanciado de esa realidad y mucho menos sea diría yo, presa fácil para que la clase dominante lo siga de cierta manera sometiendo en ese sentido, ¿no? Entonces, la educación es entendida entonces como ese ideal para ir superando esas limitaciones que son naturales y permiten de cierta manera que el ser humano llegue a desarrollarse de una manera más plena. Es decir, la naturaleza humana se puede identificar no solo como realidades a nivel metafísica y ontológica, como potencialmente hablando, sino que también la misma se define por este principio de esperanza que será fundamental en el pensamiento freiriano también. Es decir, es la conciencia de ser inacabado la que a su vez nos inserta en un movimiento permanente que nos acerca a la esperanza. Miren esta idea fundamental también en Freire en base a este análisis ontológico ya a este análisis existencial, a este análisis antropológico inclusive y poder posteriormente agregar este otro componente de decir, sí, si bien es cierto que tenemos esta condición, también es verdad que a través de la educación podemos tener un principio esperanzador para reconocernos en esencia lo que somos y poder desarrollarnos de una mejor forma, al menos distinta a la que nos ha ofrecido hasta ahora el sistema capitalista
reinante, no solo en el siglo XX, sino aún en pleno siglo XXI. Decir, somos esperanzadores por una exigencia ontológica, lo que refuerza entonces la idea de una concepción de un tipo de educación que a todas luces está enmarcada en esa perspectiva esperanzadora de la misma naturaleza humana. Es decir, nos movemos, dice Freire, por un lado, por esta realidad existenciaria, ontológica, de ser seres inacabados, pero que la educación me va a permitir desarrollarme a plenitud, pero también por otro lado, incorporar la esperanza como para salir de las situaciones en las que permanentemente nos hemos estado encontrando debido al sometimiento que se ha tenido y que realmente no solo, diría yo, sería una responsabilidad, ¿no? En base al sistema capitalista y sobre todo si uno contextualiza estas ideas, se me ocurre citar ya a Marx ya, y sus distintos modos de producción que lo vamos a entender durante la historia, es decir, que desde el mismo inicio de las sociedades, el hombre también y la mujer comienza a someter realmente al otro. Es decir, esta idea de la esclavitud ha estado presente incluso en las primeras civilizaciones, incluso las más emblemáticas, ya sea la egipcia, la Mesopotamia, la China y todo este análisis que hará más en cada una de ellas, porque de cierta manera siempre se vio al otro como inferior y sobre todo al que sometían o al que los griegos, por ejemplo, consideraban bárbaro y por ende debían ser esclavos. Además, para los griegos y para Aristóteles se nacía esclavo por naturaleza, ¿no? Miren todas estas connotaciones que van a estar dentro del imaginario ya de lo que va a suceder en el Renacimiento, ya en esa primera modernidad, como dirá Dussel, y es un poco lo que posteriormente el capitalismo va a ir consolidando en su aspecto ideológico como clase dominante. Bien, estamos bien hasta aquí. ¿Algo que quisiera agregar, aportar? A ver, Edgar, algo que quisiera hasta ahora ir agregando en función de estas primeras reflexiones. No, no, bien, bien, me ha parecido excelente. A mí me gusta mucho la filosofía, no soy filósofo, pero soy más de estudiar y de leer por mi cuenta. Y claro, al escucharte también pienso en Pierre Bourdieu, que él tiene el libro La reproducción, y en el libro de la reproducción también tiene otro que se llama Los herederos. En la reproducción hace un análisis de cómo es la clase dominante la que impone el saber a las clases dominadas. Y acá, por ejemplo, tomando lo que decías ayer de Catherine Walsh, cómo la clase mestiza o dominante acá en Ecuador ha impuesto su saber a las clases dominadas, sobre todo de los pueblos indígenas. Y cómo el hecho de la interculturalidad, que es el diálogo entre culturas, a veces simplemente se queda en el discurso porque es una imposición de la cultura dominante que hacen hacia los dominados. Y no se utiliza lo que Freire utilizaba en el contexto para poder enseñar, ¿no? Eso, mis aportes, Johan. Muy bien, Edgar. Y diste con un tema muy importante que quizás lo abordemos entre mañana y el jueves, ¿no? Esa interculturalidad, otra a la que hace Caterina Wallace, porque dice, sí, ciertamente la clase dominante incluso se apropió del término intercultural, pero visto más bien para decir, sí, somos distintos, pero ya igual, sigo imponiéndote mi perspectiva ideológica, ya, más allá de lo que tú puedas estar pensando, las cosas son de manera epistémica tal cual como se plantea desde la estructura incluso del Estado, que se convierte también en un poder enajenante, ¿no? Entonces, En los textos escolares se ve eso también, ¿no? En los textos escolares, cómo está el discurso manejado y llevado. Quería comentarte algo. Yo hice mi maestría de educación en la Andina y yo tuve de profesor a este maestro que se llama Ariruma Kowi. Cuando nosotros vimos en el libro, cuando vimos en el sílabus el nombre de Ariruma Kowi, nos mirábamos y decimos, ¿quién será? Pues ha de ser alguna sueca, alguna noruega con esos nombres medios raros, ¿no? Ariruma Kowi. Y empezábamos, ¿no? Todos los compañeros ahí viendo, ¿quién será? Ha de ser alguna rubia
de la península escandinava y todos estábamos como cogiéndonos los varones, sobre todo, ¿no? Frotándonos las manos, ahora sí va a venir una gringa bonita a darnos las clases. Cuando aparece un indígena, ya con poncho, entrando al aula y sentándose en el puesto del maestro, ¿ya? Y Ariruma Cowi es la traducción el apellido es Conejo, ¿ya? Pero es la traducción en quechua de un nombre castizo, ¿ya? Eh, el Ariruma es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y es el marido de Virginia Alta, que es la secretaria de la Andina. Bueno, él es el hermano del anterior alcalde de Otavalo y en la clase que él nos dio era interculturalidad. Lo que nos dio junto con Patricio Guerrero, que era, no sé si lo conoces, es docente de la Salesiana en Quito. ¿Ya? Y bueno, el hecho que a mí me dé clases un indígena, para mí fue un cambio mental, estructural, ¿no? Y con él nos fuimos a Otavalo porque hicimos una especie de in situ, conocer los lugares y ver cómo es la cultura indígena, ¿no? Entonces ahí nos contaba Ariruma Cowi que en 1950 el 50% de la población en Otavalo era indígena, el 50% de la población. Pero si le preguntaban a una persona mestiza si hay indios en Otavalo, le decía que no. Entonces, él hacía el siguiente razonamiento, la siguiente reflexión. Lo más duro para los indígenas no eran que eran a veces menospreciados, sino que eran invisibilizados, ni siquiera tomados en cuenta, no contaban para los otros. Y eso era lo más fuerte, ¿no? Y romper, cuando él hablaba, mi hermano es ahora el alcalde de Otavalo, y en ese entonces también había otro alcalde muy bueno de Cotacachi, no me acuerdo ahorita el nombre, pero que fue muy bueno, que hizo una muy buena gestión. Eh, se fue cambiando la ideología de decir, bueno, de pensar que sí pueden, ¿no? Que son personas que preparadas por medio de la educación se llega a una transformación. Y eso para mí, por ejemplo, fue impactante y siempre lo veo como una anécdota, un aprendizaje de por vida, lo que a mí me pasó en esas clases de maestría. Sí, excelente, excelente. Y creo que un poco nos permite entender realmente cómo estos discursos de la clase, de los centros hegemónicos realmente del poder, del ser, ¿no? De la propia incluso perspectiva epistémica han venido también utilizando para, desde una forma falaz, ¿no? Seguir enajenando al otro, pues, ¿no? Porque sí, yo te reconozco, pero igualmente, ¿qué tipo de reconocimiento hay, ¿no? Eh, Sencillamente seguir visibilizando, seguir minimizando, ¿no? Seguir creo eh, de cierta manera negando realmente la condición del otro, ¿no? Y esta experiencia de EGA es extraordinaria, ¿no? Porque ciertamente dentro del imaginario aún, ¿no? De las universidades sigue estando bastante lejos este proceso de inclusión, ya de perspectivas ideológicas, de pensamiento que trascienda realmente esta perspectiva eurocéntrica, que es un poco el discurso que sí va a estar muy presente en la decolonialidad, ¿no? E incluso en la filosofía del pensamiento crítico como tal. ¿Ya? Y en Freire hasta cierto punto también, ¿no? A pesar de que no lo encontremos semánticamente con una voz tan fuerte, ¿no? En relación a la perspectiva, ya lo cierto es que el eurocentrismo, yo les decía, y parte del ejemplo de Extraordinaria, sigue estando presente en nuestro imaginario de manera muy solapada. O sea, en ese inconsciente nuestro está ahí, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, ese impacto que puede haber generado realmente que sea un individuo, un ser humano proveniente de los pueblos originarios y de las nacionalidades nuestras, probablemente ya nos genera un impacto. Porque así es que de cierta manera hemos estado culturalmente, ¿no? Enajenándonos, pues, ¿no? Un proceso de alienación realmente tan profunda que muchas veces no nos percatamos, ¿no? Eh, yo, y con esto quiero, y para continuar, ¿no? En el caso particular, yo también logré estudiar, ¿no? Con muchos estudiantes de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Originarias. Y que siempre había un proceso, y eso también lo va a cuestionar la decolonialidad, ¿no? El racismo epistémico, ¿no? Ellos hablarán de un racismo epistémico. Había una burla realmente porque estas personas podían poco a poco pronunciar algunas palabras en el español, ¿ya?
porque obviamente su lengua materna no era el español. Entonces, había una burla, una forma muy irónica, ¿no? De no reconocer a este otro, ¿ya? Como este proceso que está siendo realmente bastante importante por entender realmente esta cultura, digamos así, occidental, ¿no? Porque bien es cierto, son culturas no occidentales, ¿ya? Pero también habían estudiantes, ya franceses, por ejemplo, y a él no se le hacía este tipo de racismo como tal, ¿no? A él más bien como que se le valoraba, o sea, sí, está bien, un francés que esté estudiando con nosotros, que esté intentando pronunciar español, bueno, está bien, no hay ninguna burla en ese sentido, era más bien con estos otros compañeros, ¿no? Entonces, ya ahí, desde ahí uno se percata, claro, en esa inmadurez, 17, 18, 19 años, ¿no? Siendo estudiante universitario, uno se percata uno de toda esta realidad que está viviendo permanentemente. Es el tiempo, ya, y le decía ayer, es la lectura de la realidad posterior o distanciada de la universidad que nos permite ver que las universidades siguen estando reproduciendo realmente el orden colonial, ¿sí? Y es un poco porque Boaventura Sousa y muchos autores, y también he estado investigando en ese sentido, proponen también refundar una universidad, pensar en una universidad a otra, transformar la universidad, ¿ya? Y que la universidad por sí misma no se va a transformar porque recuerden que obedece por un lado o a las políticas del Estado o por un lado a los intereses globales, ¿no? De la cual forman parte, ¿no? Dentro de esa colonialidad del saber. Creo que estamos ante un reto importantísimo. Seguimos moviéndonos, Edgar y compañero, en un iceberg esperanzador y utópico. No nos queda otro que esto, porque de verdad la realidad se es compleja ante el pensamiento crítico, ante el pensamiento alternativo, incluso yo diría hasta ante el pensamiento decolonial, porque nos estamos enfrentando realmente a grandes centros hegemónicos del poder y del saber que están inquistados aún en nuestras sociedades, ¿no? Entonces el proceso es más duro en ese sentido. Por eso que Caterina Walsh hablará de la necesidad de que en esas grietas, porque ciertamente este proceso ha dejado grietas, ¿sí? Porque a pesar que sea un discurso hegemónico, casi absoluto, dogmático, hay grietas, ¿sí? Y en esas grietas es donde hay que pensar la realidad. Interesante, ¿no? Es en esas fisuras, es en esos espacios, ¿ya? Donde hay que impulsar. Esto es una grieta. Lo que estamos hoy día viviendo es un espacio, esta fisura, ese momento que nos ha dejado el discurso y la lógica del capital para pensar en modos posibles otros, ¿ya? Y es lo que Caterina Wall va a rescatar, ¿ya? De la necesidad de sistematizar todas esas experiencias de todos estos pueblos que no están muertos, que no son museos, que no forman parte de un pasado. O sea, son el presente vivo y que se reconoce toda esa resistencia y lucha que han tenido hasta ahora y cómo aún se mantienen, pues, ¿no? En pie de lucha. Y a partir de ahí poder imaginar distintos mundos o distintas formas y estilos de vida, que es lo que realmente impulsa la decolonialidad. No está impulsando un proyecto global, un proyecto universal, un proyecto único. En todo caso, sería un proyecto pluriversal, tal cual como incluso lo propone Dussel. El proyecto es pluriversal, reconocer las diversidades de voces, de estilos de vida, de culturas, de formas de pensar la realidad, de sabiduría, de certezas, de conocimientos que son muy distintos incluso al pensamiento occidental, al pensamiento cientificista inclusive, ya, y que desde ahí creo que hay que valorar en esa justa dimensión. Y un poco el aporte que yo quisiera dejarles a ustedes también, y he estado con ustedes pensando muchas cosas y de verdad que me agradan las intervenciones y por eso que las promuevo, ¿sí? Manuel y el resto de los compañeros que hoy día se están incorporando, si desean siempre aportar algo más, bienvenida a cada una de las intervenciones. Para mí no es una interrupción, más bien un agrado que podamos dialogar en base a esta iniciativa, ¿sí? Bien, eh, enmarcándonos entonces bajo este proceso, ya también la educación para Freire es dialógica, es dialéctica, y esta es una idea fundamental en su legado, ¿ya? Es una relación entre el educando, el educador y el mundo y el contexto.
no como un círculo de la cultura que es permanente e inmutable, sino que debe sustituir la educación escolarizada del aula. Ya Freire lo está anhelando, lo está pidiendo, lo está viendo ya a mediados del siglo XX, y sin embargo hoy día se hace mucho más dura, densa, y se ha consolidado una educación en cuatro paredes. Creo que esta realidad pandémica nos ha enseñado también varias cosas, ¿no? Aunque sí es cierto que muchas personas también han dejado de estudiar, ¿no? Por condiciones obvias, ¿no? No tener acceso a la conectividad, no tener acceso, no tener un equipo para poder obviamente conectarse, ya sea hasta un móvil, ya ha generado también un nivel de distanciamiento a ese sector, ya, pero también aquellos que se han podido lograr mantener o continuar eh, una educación, hemos presenciado quienes hemos estado viviendo en la misma, que también se ha intentado superar, ¿no? Estas cuatro paredes que muchas veces encierran ya esa libertad propia que tiene el individuo para poder pensar, ¿no? Creo que estamos ante ese reto educacional y que la pedagogía de Freire siempre será vigente en ese. Bien, esta es otra de las ideas clave, fundamentales en el pensamiento freiriano. Ahora nadie educa a nadie, como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres, es decir, los seres humanos, se educan en comunión, mediatizados por el mundo. ¿Ya? Es decir, esta doble negación de que nadie educa a nadie, ¿ya? El educador es importante en la medida en que tampoco nadie se educa a sí mismo, ¿ya? Es decir, estamos ante la presencia de un acto educacional en donde la relación del educador con el educando son, al fin de cuentas, sujetos estratégicos dentro del proceso de enseñanza, aprender y enseñar, donde el aprendizaje será el principio fundante de la enseñanza y no lo contrario. Ya aquí igual rompe con toda esta perspectiva conductual tradicional de la educación bancaria, y está proponiendo realmente de que todos los sujetos que están enmarcados dentro de una realidad hay que valorarlo en su justa dimensión, incluyendo el contexto propiamente social, cultural, político que impregna ya a ese otro sujeto. No es la escuela ya institucionalizada la que enseña a la persona. Es la vida misma, es la experiencia con los otros, es la experiencia con los demás la que va a permitir realmente que los seres humanos, hombres y mujeres, vayan realmente aprendiendo, ¿ya? Incluso este hermoso pasaje que quizás sea muy corto, pero una hermosa expresión de vida, y que es producto realmente de esta relación con los demás. Y aquí volvemos a resaltar este principio de la alteridad en el pensamiento freiriano, el otro como fundamental. Entonces interviene la relación vertical, ya invierte la relación vertical del educador y el educando, si va a promover una educación mucho más horizontal en ese sentido, que establece la educación bancaria, por ejemplo, y en la que se da la primacía del educador sobre el educando. Todavía eso se mantiene en pleno siglo XXI, ¿no? Donde el enseñar se le da más prioridad sobre el aprender, la transmisión de conocimiento del docente sobre el proceso de la reconstrucción colectiva y de los saberes tanto de los educadores como de los educandos. Es decir, un poco todo esto es lo que Freire intenta ir revirtiendo, ¿no? La necesidad de promover realmente una educación dialogada, una educación bajo principios totalmente distintos a los occidentales, aunque Freire sin lugar a duda también, ¿no? Es un gran lector de Occidente, pero no para contemplar a Occidente en sí mismo, sino que sencillamente todas esas lecturas les permitieron realmente comprender una realidad y además intentar pensar cómo transformar la misma. Son uno de los grandes aportes que Freire nos está dejando con esta magna obra. La educación será entonces una constante praxis, es una profunda interacción entre práctica y teoría, lo que le dará sentido, ¿no? A una nueva practicidad propiamente. Ella
enmarcada obviamente desde una perspectiva de un pensamiento crítico como un resultado de una lectura consciente del mundo. Ayer decía de que lo que más podemos apreciar de Freire, creo que era Víctor quien aportaba en ese sentido, es esa capacidad de poder leer la realidad tan compleja, ¿ya? Y que a partir de esa lectura tomar una postura desde una intelectualidad comprometida, de un pensador comprometido ya con estas situaciones de desigualdad, de miseria ya y de analfabetismo que vivía la población de América Latina, de nuestra América, ¿no? Propiamente, y que a partir de allí poder pensar realmente un proyecto tan maravilloso, tan esperanzador, tan utópico, que es seguir contribuyendo a este proceso de la emancipación. Como ayer citaba y parafraseaba un poco a este filósofo argentino, Arturo Roy, la necesidad de una nueva y segunda independencia, una independencia definitiva, que es la cultural, ¿no? Estamos ante esa realidad, no solo una liberación política, ya, sino una liberación en todo caso cultural, y es también la que Freire va a ir apostando en esa dirección. Entonces, partiendo de la idea de liberar a los oprimidos, ya, de sus condiciones que lo convierten en cosa, ve en la educación esa posibilidad liberadora, ya, pero no será por medio de la educación, dice Freire, que protagoniza las élites, ¿ya? Donde se va a radicalizar una verdadera liberación. Es decir, si pensamos realmente un proceso de liberación, no podemos pensar que la estructura actual, que los maestros actual, ya son los que van a impulsar ese proceso de emancipación. ¿Sí? Se requiere de unos educadores comprometidos, se requiere de otro tipo de perspectiva para poder acompañar, ¿ya? A esa toma de conciencia del otro, y que esa toma de conciencia permita que el otro también pueda, a través de su discurso, su verbo, su palabra y su acción, ya poder conformar ya distintos movimientos en aras de seguir promoviendo un proceso de la liberación. Recuerde que Freire también estuvo muy cercano, ¿no?, a cada uno de estos movimientos populares que se fueron gestando, ¿no? Al teorizar una propuesta de la educación problematizadora o liberadora, va a destacar que la libertad no consiste en una donación, ¿ya? O en una bondad de las clases dominantes. Ella solo puede concretarse como resultado de la construcción de la conciencia. Insiste Freire en la idea de que para promover, generar una educación problematizadora, esta no puede estar en manos de la clase dominante. Esta no puede estar en manos de los centros hegemónicos de poder, sino que la misma, ni mucho menos pensemos que será un acto bondadoso, ¿ya? Sino que la misma será producto y resultado del nivel de conciencia que tenga ese sujeto, ¿ya? De poder comenzar a reconocerse a sí mismo, valorarse lo que es decir, en el caso de los pueblos originarios, están totalmente convencidos que es esa perspectiva particular la que los hace ser diferentes y los hace ser también, de cierta manera, un sujeto totalmente distinto a este sujeto occidental opresor, sobre todo de quienes están vinculados con las instituciones del Estado, que también se convierte ya en una institución opresora. Por eso que incluso Boaventura Sousa de Santos también hablará de la necesidad de refundar el Estado. Miren todas estas ideas: refundar el Estado, refundar la universidad, es decir, todos estos planteamientos que siguen estando para mí muy vigentes, ¿ya? Y que de esta perspectiva es importante reconocer que un proceso emancipador ya no comenzará ya jamás por parte de las estructuras o del aparato del Estado como tal, o de quienes están controlando, por supuesto, las empresas ya transnacionales y todos estos grandes consorcios que se establecen a escala global, ¿no? Ni mucho menos los grandes centros hegemónicos del poder y de saber. Será el propio sujeto, será la toma de conciencia la que va a permitir de cierta manera, ¿no?, impulsar un proceso de transformación. Por ende, los fundamentos
de la educación bancaria se basa entonces en una narración alienante y alienada. Se educa desde una perspectiva para la sumisión, para la creencia de una realidad estática y ordenada, fragmentada, y para la visión de un sujeto acabado y completo, en este caso sería el término. Es decir, para Freire, la educación bancaria, repito, además de estar siempre inmerso en ese proceso de continuar enajenando y alienando, ya otorga ya al otro esa forma de que se reconozca ya como como un ente, un ser inferior, ¿ya? Y aunado a esto, un ser que de cierta manera asume, ¿ya? Que siempre su vida será sumisa, ¿ya? Hay algunos autores que hablarán de una desobediencia epistémica. Por ejemplo, Vignolo hablará de una desobediencia epistémica, Robinson Salazar hablará de un sujeto subversivo. Es decir, aquí vamos a encontrar en el discurso del pensamiento crítico una serie de aspectos para salir de esto que Freire está diagnosticando. ¿Sí? O sea, hemos sido siempre sujetos para la sumisión, ahora hay que ser un sujeto que irrumpa ya esa realidad y que pueda transformarse en ese sentido, ¿no? Expresiones adjetivo tan extraordinario en esa dirección. La educación bancaria influye entonces como un tipo de medicina que inhibe al poder de las ideas propias del educando, impidiendo cualquier posibilidad de reflexionar. Los duerme, ya lo lleva a un plano tan minimizado que sencillamente no hay condiciones reales dentro del contexto de la educación bancaria para que genere una situación más conflictiva, más emergente, ¿ya? Por lo que obviamente se encuentra inserto en esa realidad y que la escuela, el estudiante y el contexto sigue respondiendo a esa ideología de la educación bancaria en ese sentido, que repito, para Freire es como una cápsula que sencillamente sigue durmiendo, ¿ya? Al otro para que siga de manera satisfecha bajo la condición como tal. Freire básicamente está denunciando 2000 años de historia, diría yo, ya o más. Si asumimos ya que ya con los griegos hay toda una postura pedagógica, con la paideia, por ejemplo, ya que se nace por naturaleza inferior y por lo cual no hay manera absoluta de que yo pueda ya acceder a esas posibilidades reales de ser un humano mucho más acabado o un humano mucho más vinculado realmente a todas estas garantías que la misma polis me podía ofrecer en el sentido ya de la búsqueda de ese bien común y en la búsqueda de poder de cierta manera seguir consolidando lo mejor para esa clase dominante que se nacía por naturaleza, ¿ya? Entonces, esta connotación que muchas veces lo dejamos de lado dentro del pensamiento político, sobre todo eso lo podemos ver claramente en la política de Aristóteles o en la República de Platón, ya dos textos claves contextuales además, porque ambos responden a un contexto donde Grecia está en decadencia y ellos intentan con su filosofar político intentar dar una alternativa, una postura. Seguimos encontrando ya este ideal, ya este ideario que consolida y fortalece obviamente la esclavitud y que muchas veces se hace referencia a la democracia griega, pero recuerden que era una democracia más desde la propia aristocracia, si así lo queremos ver. Freire está denunciando toda esa historia, ¿ya? Freire está denunciando toda esa tradición. Freire está diciendo que a pesar de que han transcurrido varios siglos, aún la educación, ¿verdad?, se mantiene bajo ese ideario donde minimiza al otro y sencillamente le dice no hay condiciones reales para que tú puedas parecerse a mí, pero no, ni siquiera el color de piel, ya ni siquiera el color de ojo, ni siquiera el color de pelo, ya. Entonces todas estas situaciones realmente son importantes dentro de este diario que está denunciando Freire porque es un contexto brasileño, una realidad bastante mestiza, bastante afrodescendiente también, y que al fin de cuentas muchos pensadores dirán que la pobreza tendrá a raíz de esta herida
de esta herencia colonial, la pobreza tendrá color. La pobreza tendrá realmente una ubicación cultural, ¿no? Y que es realmente bastante entendible, ¿ya? En la medida de quienes desarrollaron, impulsaron un proceso colonizador fueron obviamente los blancos europeos, ¿no? Entonces tenemos también esa otra connotación importante dentro de este pensar cuestionador y sobre todo eurocéntrico en ese sentido. La educación bancaria entonces tiene el propósito de mantener la inmersión, es decir, dentro de una actitud acrítica a través de la producción de una conciencia ingenua, subordinando al educado, sofocando el gusto por la rebeldía, reprimiendo de la curiosidad y de toda capacidad para poder desafiarse y desafiar obviamente al sistema como tal, de poder arriesgarse y de poder obviamente tornarse en un sujeto mucho más activo, de mucho más participativo, lo hace ser permanentemente ser un sujeto más pasivo. Es decir, un poco son las características de la educación bancaria que Freire va a ir desarrollando en su pensamiento y que es importante para poder entender esta educación problematizadora o esta educación liberadora o esta educación emancipadora. Por el contrario, dice Freire, el pensamiento dialéctico va a fortalecer el pensamiento crítico, ¿ya? El cual obviamente va a representar esa posibilidad de salir de ese estado de enajenación y de ese ideal de un pensamiento acabado de certezas por realidades mucho más hegemónicas o homogéneas y estáticas y a partir de allí impulsar un pensamiento que realmente pueda ya poner en tela de juicio ya el ideario del opresor, el ideario de la clase dominante, el ideario en este caso de los grandes centros hegemónicos del saber, del poder y del ser. Adelante, Víctor. Muchas gracias, mi querido Johan. Sí, yo mientras hablabas me acordaba de un testimonio que me gustaría compartir así rápidamente, ¿no? Yo cuando llegué acá a Guayaquil, pues había tenido ya la experiencia de haber sido educador, sobre todo con los salesianos, ¿no? Pero en mi formación, yo tuve una formación un poco diferente con los hermanos cristianos. Y eran un poco más serios, pues no había ni cómo reírse en clase. Entonces era mucho más disciplina que, que la alegría que yo encontré en cambio en los salesianos. Era como dos perspectivas un poco diferentes. Y yo fui contratado en un colegio de La Salle para trabajar, me acuerdo, literatura, muy bonito. Pero yo no podía verles en el salón de clases tranquilos, era imposible para mí. Traté de que se muevan, movíamos las bancas, traíamos sábanas, hacíamos cosas interesantes. Pero había un hermano de los hermanos antiguos que es muy querido, realmente le respetaba mucho, pero se ponía parado en la puerta, ¿no? Y me quedaba mirando. Y todos los chicos se ponían nerviosos. Entonces le digo, no, tranquilos, continúen, no se preocupen. Entonces me llamaba y me decía, eso no es educación, es indisciplina. Era interesante porque eran dos visiones, ¿no? O sea, y sin querer, posiblemente lesionábamos un poco la creatividad y la curiosidad de estos jóvenes de sexto curso que presentaron unas cosas maravillosas. Incluso hicimos un festival de el cine épico y ellos actuaban, ¿no? Era genial, realmente fue interesante. Y el año que venía me dijeron, bueno, vamos a conversar. Y le dije, ¿sabes qué? No puedo, así no puedo ser profesor, discúlpenme, yo voy a tener que renunciar. Y renuncié, ¿no? Pero yo creo que no me arrepentí, realmente tenía que salir porque no podía vivir con esta circunstancia, ¿no? Entonces, me hacías acuerdo justamente que a veces podemos hacer una educación bancaria sin darnos cuenta, o sea, incluso con las mejores intenciones. Eso quería yo mencionar, Johan, desde este testimonio educativo que me tocó vivir y que es con mucho cariño, no tanto para hablar mal de mis hermanos, que tanto los quiero, pero son circunstancias en las que ha nacido también la educación, ¿no? Uh-huh. Sí, así es, y creo que cada uno hemos tenido esta experiencia que Freire está magistralmente describiendo y que no, a ver, sistematizó, teorizó
su experiencia, ¿no? Su realidad. No vivió, vimos que Freire no vivió realmente una situación armónica, ¿no? Creo que como muchos pensadores realmente la vida se le presentó bastante difícil, ¿no? Con grandes retos, con momentos, episodios que puso en peligro su vida permanentemente, pero no renunció jamás, ¿no? Y creo que es lo que uno trata de reconocer en estos pensadores, ¿no? Y sobre todo en estas grandes figuras que históricamente han pasado durante la historia de la humanidad. Yo siempre digo, bueno, a mis estudiantes, cuenten con los deditos quienes realmente han sido coherentes con el discurso y con su praxis, con su acción, ¿ya? Y por qué se han convertido en un referente para nosotros, ¿no? Y yo siempre, uno de los primeros que suelo citar siempre es Jesús, ¿no? Sin lugar a dudas, su hombre, ¿no? Ese es su histórico, ¿ya? Y así muchísimos otros, pero, ¿no? Para nosotros, incluso dentro del contexto salesiano, ya será Don Bosco, ¿no? Y agregándole quizás otro ingrediente, otra cápsula crítica, muchos y mucha praxis ya del salesiano actual se aleja realmente de lo que en esencia Don Bosco nos dejó como legado, ¿no? Entonces una cosa es el discurso, la acción, la practicidad, la sistematización de Don Bosco, y otra cosa es lo que algunos están haciendo en la práctica. Entonces, y no hablo solamente a nivel de la Universidad Politécnica, igual me encontré yo cuando trabajé a nivel de bachillerato con los colegios salesianos. O sea, por un lado iba, ¿verdad? Estas importantes reflexiones de Don Bosco, y por otro lado la inspectora, la otra, o sea, todos los que dirigían yo decía, bueno, pero de salesiano no tiene absolutamente nada, o no han entendido aún realmente la propuesta de Don Bosco propiamente, ¿no? Igual pasa con Freire en ese sentido, ¿no? Creo que su experiencia de poder dibujar, ¿ya? Y de dejar nuestros aportes para nosotros es muy importante porque no ha perdido vigencia, pues, ¿no? Es decir, podemos considerar que se ha adjetivado de otra forma, ¿ya? Pero en esencia siguen existiendo estos mismos problemas que Freire está denunciando. ¿Qué está denunciando Freire? Pobreza. Hemos acabado con la pobreza. El capitalismo acabó con la pobreza, ¿ya? Desigualdad, miseria. Ya no hay desigualdad y miseria en nuestros países, en el mundo entero, ¿ya? Cuando realmente se produce a nivel de alimentación el triple de lo que realmente se necesita, pero solamente el 30 o el 40% puede consumirlo. ¿Dónde está el resto de lo que se está produciendo, ¿no? Entonces son las grandes contradicciones de este proceso globalizante, la lógica del mercado, ¿ya? Porque privan otras cosas. Prefiere a veces perderse los alimentos en un depósito, en una bodega, que realmente repartírselo a las personas más necesitadas, ¿no? Y así podemos nosotros ir concretando muchísimas cosas de la realidad que vivimos en la actualidad. Y no una realidad tan alejada. El Ecuador, América Latina en sí misma, carece ya de un pensamiento educativo, pedagógico, y allí un poco el por qué nosotros justificamos el texto de la pedagogía decolonial, ¿ya? Porque a pesar de los grandes esfuerzos todavía seguimos en deuda, ¿ya? Y en deuda con autores y con pensadores como Freire, por ejemplo, que entregaron su vida por este diario, ya más allá de lo que posteriormente podemos ir encontrando ya en este autor, porque no es que tampoco sea un autor que se nos convierta como sin ningún tipo de contradicción como tal. Por ejemplo, Caterina Walsh tiene algunas cuestiones que va a cuestionar de Freire, del todo no comparto. Lo cierto es que, porque muchas veces han pretendido, como les he dicho, pues satanizar a Freire como un marxista ortodoxo, dogmático, radical, que no apreció otras realidades de lo que estaba viviendo el mundo en particular, e incluso también algunos consideran que se quedó atrapado en el discurso occidental, que es un eurocéntrico más, ¿no? Entre otras cosas que vamos a encontrar de esos que pretenden, pero descalificar también el pensamiento freiriano, ¿no? Yo me quedaré siempre con estos aportes importantes, leyendo también, ¿no? Estas posibilidades que generan la criticidad, pero creo que estamos en un momento importante para ver un punto de partida y de allí iniciar, ¿no?
un proceso de construcción pedagógica de liberación, ¿no? Y bueno, un Johan, poco Johan, si me permites claro, un adelante, ratito, adelante, Edgar. lo escuchaba Víctor y claro, lo que pasa es que me hace acuerdo a Foucault con el libro Vigilar y Castigar, que es eso, es la disciplina de los cuerpos. Y la verdad es que creo que la idea de un buen educador en la antigüedad era aquel que mantenía una muy buena disciplina en el salón de clases, más no quien fomentaba un aprendizaje significativo en sus estudiantes de una manera dialógica. Entonces, desde ahí, un buen docente era aquel en el cual estaba al frente, como una educación tradicional, lógicamente, ¿no? Estaba al frente y todos los estudiantes escuchaban en silencio lo que él iba enseñando. Y claro, la evaluación era el instrumento de poder que tenía el maestro para poder disciplinar los cuerpos de los estudiantes. Lo de Freire, la idea de Freire es una idea del diálogo, ¿no? Que tiene desde Platón, pues con Sócrates, en los constantes diálogos, por eso de ahí la dialéctica, es el poder conversar con el otro, pero hay que tomar muy en cuenta algo, Freire enseña a los adultos, ¿no? Entonces un adulto sí tiene un bagaje de conocimientos que viene ya de su propia experiencia, por eso que él dice, nadie enseña nada a nadie, pero nadie se educa solo, porque es con el otro y junto al otro que vamos construyendo y nos vamos educando. Pero quiero resaltar que es una educación para gente adulta. Eh, no sé, tal vez con los niños podría también servir, ¿no? De hecho, sí sirve, pero con los más pequeños, los de inicial, por ejemplo, los que van de 3, 4, 5 años, tal vez la propuesta, no sé si sirva una educación problematizadora o una educación crítica en ese sentido. ¿Qué opinas al respecto? Aquí tengo un gran amigo que es Alex, es un fanático a muerte de Montessori y él dirá que educación Montessori para los más pequeños, pero me gustaría escucharte a ti, Johan. Ya, ¿no? Y bienvenido Alex también, ¿no? Yo doy mi punto de vista y Alex también que comparta el de él, ¿no? Me parece interesante. Primero, sin lugar a dudas, uno de los grandes maestros, ya, porque no todos podemos cuestionar a los griegos, ¿no? Que uno de los grandes maestros por excelencia fue Sócrates, ya, quien propuso la mayéutica y que sí, es Platón quien rescató, ¿no? Porque Sócrates no escribió. Platón quien rescató todo ese pensamiento socrático con esos diálogos, ¿ya? Y la mayéutica, ¿qué era? ¿No? Era estos diálogos que debería darse ya un proceso de enseñanza, pero sobre todo Sócrates lo hacía más a través de preguntas, preguntas tras preguntas, para que el otro, como él mismo literalmente lo decía, pudiera parir ideas, construir ya un conocimiento en base a un pensamiento. Claro, estamos hablando de una perspectiva, o sea, si queremos diferenciarla más andragógica, ¿no? Propiamente, pero es un tipo de filosofar interesantísimo que Sócrates va que posteriormente Freire va a rescatar y mantener con su propuesta dialógica, ¿no? Interesante ya el planteamiento freudiano y cómo poderlo ajustar al sistema, porque Freire lo que está intentando en un tipo de educación antisistema, si así lo queremos ver. Es decir, ya la propuesta de Freire, si bien es cierto, está pensada ya desde un sujeto ya de una edad que le ha permitido tener cierta experiencia de la vida, ¿sí? Es decir, ya de una persona adulta, también, aunque no elaboró ya una propuesta tan acabada o tan integral, tan holística, podemos leer, podemos entender que su postura también, de cierta manera, puede estar presente, ¿ya? Sobre todo porque recuerden que los primeros años de vida, el niño y la niña, donde está inmerso no será el sistema educativo, está inmerso dentro del contexto familiar, del contexto de la mamá, del papá, que les va enseñando qué valores, principios, ya el propio lenguaje, una serie de aspectos que muchas veces están presentes dentro del imaginario. Inclusive, muchas veces no somos capaces de valorar esto, pero las lenguas, muchas de las lenguas y dialectos de los pueblos originarios se enseñan en la casa.
ya no hay una escuela institucionalizada para ellas, ¿ya? Y se han mantenido durante miles de años, ¿ya? Y hay muchas lenguas que son sencillamente, hay una pedagogía allí presente, ya familiarmente hablando, que no le ha hecho falta realmente una educación institucionalizada. Ahora, el problema está, y es veo el asunto, cómo encaja la propuesta freudiana dentro de un sistema, ¿no? Dentro de un sistema educativo tal cual, ¿ya? Ahí hay una contradicción, porque Freire, como podemos ver, va a estar pensando en un sujeto fuera del aula, ¿sí? Va a estar pensando qué es la propuesta de colonial, y por eso que yo he estado viendo que ciertamente Freire será ya uno de esos grandes precursores del pensamiento de colonial, porque su propuesta es fuera del aula, ¿no? Fuera de ese espacio encerrado. No sé si ustedes en algún momento lograron ver, de esto se ha publicado también muchas cosas, ¿ya? Pero un documental que es ya de vieja data, que se llamó La educación prohibida, ¿ya? Que no solamente está Freire, está Montessori, hay muchos otros grandes pedagogos que han contribuido realmente a pensar, ¿ya? En una escuela totalmente distinta a la que en la actualidad tenemos, ¿ya? Es decir, una escuela, y ayer citaba, por ejemplo, el caso de Littmann, por ejemplo, de una filosofía para niños y niñas, que es una propuesta que está pensada para romper esta forma disciplinaria, ya en el sentido de seguir como consolidando, desarrollando un tipo de currículo en base a saberes individuales, a saberes que pareciese que no tuviese nada que ver la matemática con el lenguaje con las las ciencias sociales con la parte artística o musical o cultural. Entonces, pensar en un tipo de educación que incluso sea, que supere esta lógica, porque esto está enmarcado dentro de una lógica estructuralista, racionalista y moderna. Ya las escuelas fueron pensadas para eso, o sea, desde que se gestaron en Prusia, ya estas escuelas fueron pensadas para crear ciudadanos que respondiera realmente a los intereses particulares de un Estado de manera tan disciplinaria y tan estática, sí, o sea, que todos los uniformes, o sea, todo eso viene de ahí, ¿no? Uniformarnos, el currículo igual, el contenido igual, es decir, y se fue consolidando como con el tiempo, pero desde que se inició en Prusia ha sido como que pensado desde esa perspectiva. Creo que Freire nos estaría invitando a pensar una educación fuera de ese espacio, de esas cuatro paredes que muchas veces se encuentran nuestros niños y niñas. Es decir, una educación donde realmente sea la propia realidad, sea el árbol, sea el río, sea la tierra, sea el cielo, lo que permita al niño ir aprendiendo realmente su realidad y no un dibujo del árbol y no un dibujo del cielo y no el dibujo. O sea, creo que el reto impulsa y sobre todo desde la perspectiva problematizadora, ¿ya? De pensar en una educación fragmentada, pensar más allá de una educación fragmentada. Hoy en día dirán los pedagogos, sobre todo de la complejidad, bueno, un pensamiento o una pedagogía más transdisciplinaria o interdisciplinaria. Ya, y ahí nace o surgen los proyectos de aprendizaje, ¿no? O proyectos de aula. Pero siguen estos estando metodológicamente hablando en deuda para lo que se aspira transformar la escuela propiamente, ¿no? Porque vemos cómo los proyectos de aula en nuestro sistema ahí están. Dicen, bueno, no, los niños de quinto grado están trabajando con el proyecto de aula. Pero realmente el proyecto de aula es el que está definiendo la forma didáctica, metodológica y de estrategia de aprendizaje en la escuela, ¿no? Sigue siendo los mismos profesores, ¿verdad? Que llega cada 45 minutos, llega el profesor de matemáticas, se va el profesor de matemáticas, llegó el profesor de lengua 45 minutos. Esa es la realidad que tenemos. Sigue siendo fragmentada, ya, a pesar de que se trabaja en proyectos de aprendizaje más interdisciplinar. Entonces yo veo que el reto para nosotros, más bien, en pleno siglo XXI, es ver qué podemos rescatar de Freire, de Montessori y de muchísimos otros más para seguir pensando en un tipo de educación que trascienda estas cuatro paredes en el cual ha estado, digo, cuatro paredes metafórica y simbólicamente hablando, ¿no? Porque cuando hablo de las cuatro paredes no solamente la infraestructura, ¿sí? Es todo lo que implica estar ahí presente, además un poco al estilo de Foucault, vigilar y castigar. Ya todo estaría presente en esa perspectiva. Y aunado a eso, este carácter fragmentado de presentarnos la realidad no está fragmentada. O sea, la realidad es, como dice Morán,
La realidad es un todo en sí mismo, pues, ¿no? Y el ser humano forma parte de esa realidad, no está fragmentada como la herencia de la modernidad nos dejó. Descomponer tantas partes, el todo sea posible para entender ese proceso, sí, es válido, vacancísimo, pero quedarnos ahí y no reconstruir posteriormente, ahí está el asunto del sistema educativo. Creo que de Freire podemos encontrar, creo que es una referencia, no, y yo lo conversaba con Víctor la vez pasada, y no solamente Freire, bueno, ya que citaron a Montessori, quiero escuchar a Alex, ¿no? Montessori y muchísimos otros más, incluso Simón Rodríguez, o sea, hay grandes pedagogos que han pensado realmente la realidad en América desde una pedagogía que hay que seguirla valorando en su justa dimensión si queremos modificar la educación en nuestra América. Y no solamente la educación universitaria, ¿ya? Una educación que debe, obviamente, desde las bases, desde la educación inicial. Pero ¿qué pasa? Que mientras estemos anclados en este sistema de reproducción de un conocimiento de los centros hegemónicos de poder, los maestros van a seguir respondiendo, porque se están formando para eso, para seguir reproduciendo esa estructura fragmentada, esa estructura hegemónica de una mirada incluso eurocéntrica de la realidad, donde a pesar que en el 2008, ¿verdad? Se consolidó una educación más pluricultural, ¿ya? Intercultural, y que creo que este gobierno quiere modificar, aniquilar y acabar muchas cosas de esa constitución, todavía la práctica, estamos en deuda con la práctica, si estamos en deuda con el compromiso pedagógico y con el compromiso propiamente educativo, ¿no? Freire no puede responder todas estas cosas, pero creo que sí hay elementos importantes para pensar en la escuela desde otra perspectiva. A ver, Alex, ¿qué nos puede aportar desde la perspectiva de Montessori? Johan, qué gusto saludarte y bueno, gracias también a cada uno de ustedes, Víctor también, ¿no? Manuel y el Alberto que ya se fue a poner pijama, creo. Bueno, contarte, Johan, que muchas de las cosas que tú mencionas acá, yo me pongo a meditar un poquito sobre mi tesis doctoral. Estoy haciendo ahorita mi tesis doctoral y justo ayer hablaba con Edgar, con el Alberto y le decía, oye, tantas cosas que dice Freire y yo veo que mi tesis tiene mucha relación con lo que Freire menciona, ¿no? Yo estoy haciendo una tesis que tiene que ver con significación del aprendizaje y a través de esa significación, cómo los chicos, haciendo esa significación, construyen su pensamiento crítico. Y no solo eso, sino que a través del pensamiento crítico se orientan hacia la construcción de identidad. Y eso lo hacen a través de las narrativas. Entonces, bueno, yo estoy utilizando ahí el enfoque biográfico narrativo, que lo trabaja Bolívar, ¿no? Y pues obviamente tiene este sustento, ¿no? El tema de cuando tú le das la palabra al que no tiene voz, lo que dice Freire, ¿no? Cuando nosotros le permitimos hablar al que está sin voz, es impresionante. El sujeto es como que hiciera un rebrote de existencia en conciencia. Y bueno, todo eso se va notando en los relatos que los chicos van haciendo. Bueno, te cuento que acá utilizo un instrumento que son los diarios de aprendizaje. Los chicos construyen un diario de aprendizaje y ahí va emergiendo, ¿no? A medida que ellos van hablando acerca de su mundo, ¿no? Mira lo que tú mencionas, hablando acerca de su contexto, su realidad, su problemática, comienza a emerger una postura crítica ante eso, ¿no? Como sujeto que se coloca para actuar en esa problemática. Y eso sucede por el hecho de permitirle decir las cosas que está mirando, ¿no? Entonces, mira, qué bonito esta parte de llevar a la práctica la praxis justamente, ¿no? Que nos propone Freire y que acá en mi tesis yo la voy evidenciando, ¿no? Notablemente cómo va emergiendo toda esa construcción de pensamiento y colocación emancipadora del sujeto. Así es que muy agradecido por eso, Johan. La otra cosa yo le decía a Alberto, le decía, oye, Freire, yo creo que es el Montessori para adultos, le decía, ¿no? La otra vez. Me parecía que Montessori, digamos que Freire pasó por una escuela Montessori. Yo decía, capaz que Freire estuvo en esa época y se educó en una escuelita Montessori. Porque en Montessori, mira, te cuento que yo tuve la experiencia de trabajar 4 años con niños
en una época mía de mi camino como docente. Y bueno, yo venía de ser un profesor de educación tradicional, ¿no? Educación bancaria, y me fui a trabajar justamente en educación Montessori y es otro mundo, o sea, es mirar la educación desde otros ojos, porque en Montessori te trabaja la relación con el mundo y la relación con el otro, ¿no? Mira que son cosas que tienen similaridad con Freire. ¿Cómo lo hace eso? Montessori trabaja el contexto, los ambientes preparados, ¿no? Y la relación con el adulto, la relación con el otro niño, con su semejante. Entonces, y en ese sentido, pues la interacción con los materiales. Yo pienso que ahí hay estos tópicos que son un poquito más como de marco, ¿no? Que enmarca el tema educativo entre lo que se considera Montessori, como es esta parte, lo que te comento, la relación con el mundo y la relación con el otro, que también lo trabaja Freire, pienso que hay similaridad. Hay muchas cosas que se conectan ahí, ¿sí? Porque el niño, en Montessori, por ejemplo, lo que se busca, la intencionalidad de la educación Montessori es alcanzar autonomía, alcanzar cada vez mayor nivel de independencia en el niño, que el niño cada vez necesite menos del adulto y por sí mismo se valga en su aprendizaje, en su problemática. Entonces, mira, eso trabaja Montessori. Y el tema de la docilización de los cuerpos, pues acá en los ambientes preparados existe libre movilidad para los niños en Montessori. Como está preparado el ambiente y es justo para niños, entonces ellos pueden acceder a los materiales de acuerdo a su necesidad. Entonces, de acuerdo a cómo van sintiendo interiormente ese trabajo intuitivo, voluntario, Montessori le llama eso el orme, dice, es el orme, ese impulso que te lleva a actuar en la vida. Entonces, que en cambio acá Freire lo trabaja desde la parte de la emancipación, desde la conciencia, ¿no es cierto? Entonces, mira, qué bonito. Y bueno, en el fondo yo te digo, chicas, parecería que Freire es un Montessori ahí que ha venido heredando todas las cosas, pero en Brasil no. Tal vez no sé si la conocía María Montessori. Lindísimo. Eso te podría comentar, Johan. No sé si es que tienes alguna Gracias. cosita ahí. Gracias, gracias. Manuel, adelante, Manuel. Muy bien, Alex. Gracias, Johan. Y gracias por darme la oportunidad de aprender de los grandes. Siempre es fortificador este tipo de reflexiones. Mientras ustedes hablaban y sobre todo tomando en cuenta todo lo que has estado exponiendo hasta ahora, quería compartir una experiencia, bueno, hace unos años tuve la oportunidad de trabajar en Cayambe con las comunidades indígenas en esta educación a distancia y me pareció algo fuera de lo común. Bueno, nosotros trabajábamos en función de un módulo. En aquel entonces impartía la disciplina de sociales y es interesante en primera instancia la cosmovisión de los estudiantes. Primero, son estudiantes que ya tienen sus años de rezago escolar. Entonces, yo planteaba una temática en función de los contenidos del módulo y resulta que ellos entendían otra cosa muy diferente. Y entre ellos entendían, o sea, y era interesante saber cómo desde su experiencia ellos iban abordando los contenidos. Tanto es así que ya al momento de evaluar, o sea, decían las cosas que la vivían día a día, ellos entendían todo el proceso, pero muy diferente a lo que estaba planteado en el módulo. Cuando nosotros hablamos de un módulo, hablamos de un sistema educativo, de un sistema tradicional, lo que tú estás planteando ahí, o sea, en otras palabras, el que estaba fuera de puesto era yo. Y claro, o sea, resulta que se ampliaba un poco ahí el reto de decir cómo hago entender ciertas temáticas que para nosotros supuestamente eran básicas y para ellos de pronto no tenía mucho sentido en su contexto. Entonces, básicamente ayudó muchísimo el hecho de poder trabajar con, bueno, con unos líderes
sobre todo ahí en las comunidades, siempre tienen esa organización, con unos líderes, ciertas temáticas y con antelación, o sea, antes de abordar la clase, mira, a ver, trabajar con los 4 líderes, 4 o 5, y cómo entienden ustedes esto, y qué significa en su contexto tal o cual temática. Entonces, era como más receptivo el mensaje, tenía como cierto equilibrio con lo que ellos iban planteando, y llamaba la atención porque partían ellos de la experiencia, toda esa gama de conocimientos y todo lo que se les iba indicando, ellos siempre lo relacionaban con su contexto del día a día. Y solamente ahí nos daba la pauta para nosotros poder abordar los contenidos. ¿Por qué me sale a flote esta experiencia? Porque nosotros hace un momento habíamos revisado dentro de la exposición tuya, Johan, de que el ser humano, bueno, dentro de la propuesta de Freire, dice que o veía a los estudiantes, si se pudiera decir así, dentro de su proceso, como seres inacabados y que están en constante búsqueda de una conciencia, de despertar esas conciencias. Claro, si nosotros hablamos de personas adultas, de personas de un contexto indígena, dentro de una cosmovisión muy diferente a la nuestra, la mestiza, si se pudiera decir, claro, o sea, es otra forma de ver la vida, de contextualizar esos conocimientos, de reconocerse ellos mismos dentro de un mismo concepto. Entonces, claro que resulta un reto permanente, porque nosotros normalmente como educadores buscamos o planteamos unos caminos, pero lastimosamente no siempre estamos encontrando las respuestas a lo que ellos necesitan en el día a día. Entonces, esto de la educación se vuelve un reto diario, básicamente dentro de la propuesta de ir en contracorriente de un sistema que ya está establecido y de un crecimiento personal, o sea, auténtico de lo que debemos ser, o sea, dentro de un crecimiento racional y también que tiene que ver con todo el mecanismo afectivo, inclusive dentro de un contexto de relación dentro de la comunidad. Eso quería compartirte. Muy bien, Manuel, muy bien, claro. O sea, creo que todas estas experiencias nos ponen, ¿no? Siempre nos invita a pensar más allá de estas estructuras de clase dominante y bancaria que está presente. Siempre creo que hay muchas cosas que, sobre todo cuando uno comparte con los pueblos originarios, uno aprende muchísimo, realmente. Por eso que Freire quedó tan enamorado realmente de comprender esa diversidad del otro en ese sentido, y que a partir de allí pues no dudó ningún instante en apostar en ese tipo de pedagogía mucho más comprometida, ¿no? Creo que aún estamos en deuda realmente con esa otra realidad no sistematizada, no narrada, y Alex lo planteaba. Me imagino que tu tesis es una metodología, ¿no?, cualitativa, ¿no? Por lo que era historia de vida y todo esto que de enfoque también importante dentro de la hermenéutica, ¿no? Del discurso Sí, inclusive. totalmente, hermenéutico. Ajá. Perfectísimo, porque es otra cosa. A veces estamos intentando estudiar algo y le metemos la metodología cuantitativa, estadística, tal, que muchas veces no hace falta. Si tiene ya en la actualidad el paradigma, el pensamiento cualitativo, un carácter reconocido, riguroso, hagamos nuestras investigaciones por ahí. No necesariamente tenemos que mantener un discurso tan estático, que no obedece para nada en lo absoluto de los trabajos que muchas veces hacemos, que en sí mismos son dinámicos. Entonces creo que a veces cometemos, sobre todo de la ciencia social y la pedagogía, esos errores de siempre, de intentar desarrollar investigaciones en un marco epistémico más ajustado a una perspectiva Positivista. sí, totalmente positivista, cuantificadora, pues, ¿no? Hay que seguir apostando en eso, a pesar de que ciertamente aún en las universidades la comunidad científica sigue defendiendo casi a todo dar lo que es básicamente el paradigma positivista, ¿no? Cuantitativo propiamente. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir dando, abriendo esas
esos espacios, esos momentos, esas fisuras, ¿no? Y seguir impulsando pues este pensamiento realmente crítico y la metodología cualitativa apunta hacia esa dirección. Creo que trabajar con historia de vida, biografía, es algo hermoso, fantástico, o sea, extraordinario. Y para los científicos van a decir, no, eso no es ciencia, eso es literatura, eso es otra cosa, ¿no? Un poco al estilo kantiano, ¿no? Es decir, no, la ciencia por excelencia será incluso la sociológica en la medida en que use métodos matemáticos, ya. La teología, la literatura, la metafísica, eso queda excluido de lo que es el conocimiento, ¿no? Ya un poco la enseñanza kantiana y luego lo que hará posteriormente, ¿no? El neopositivismo con tantas cosas ya desarrolladas por el mismo Comte. Sí, Víctor, adelante. Bueno, yo un poco le compartí ahí a Edgar eh, que en cierta manera pues nuestra empresa Transforma también en cierta manera les da la mano y les abre la puerta si es que queremos constituir en cierta manera un nuevo modelo, ¿no? O sea, y no hablo de innovación, porque a veces la innovación se va a aspectos tecnológicos, sino que también a programar ya un nuevo modelo para una institución. O sea, la pregunta es, ¿por qué es tan difícil seguir, cambiar el proceso fragmentado que tenemos en el aula? Si el ministerio nos permite hacer nuevos proyectos, ¿por qué los colegios no lo hacen? O no estructuran, sino que seguimos haciendo tal vez la idea o la línea de proyectos de aula, pero en realidad no genera todo un proceso diferente, ¿no? Y entonces yo lo que les digo es que está abierta, pues esta empresa, si necesitamos o alguien quiere hacer asesor educativo, quiere apoyarse, pues, con gusto, encantados de la vida. Porque en realidad a veces estamos como solos y no podemos hacer mucho, pero si estamos unidos, también podemos potenciar algunas ideas, algún asesoramiento educativo ya a una escala mayor, ¿no? Y por eso creo, y les cuento, hemos estado reestructurando un doctorado en educación para la Universidad Salesiana, que estamos sacándolo ya. Una de las cosas que discutíamos era justamente esto, ¿no? Cómo fortalecer la reflexión dentro de los docentes hacia un proceso no solamente innovador, sino investigativo y de políticas públicas, porque por ahí tiene que ir el camino también. Así que bueno, eso quería darles como una pauta comercial, pero de un sentido muy profundo, ¿no? Así que muchas gracias. Muy bien, Víctor, y gracias también por la oportunidad de estar aquí, básicamente compartiendo un poco estos espacios, ¿no? Que están implicados con todos esos procesos de transformación. Bien, voy a ir un poco por el tiempo, sintetizando estas ideas, sobre todo las propuestas de la perspectiva bancaria, hemos hecho referencia al respecto, ya la misma para Freire será un reflejo de la sociedad opresora, y él siempre va a resaltar esta idea, es la cultura del silencio, y lo decíamos el día de ayer, es una estructura vertical, de eso estamos completos para la dominación, ¿ya? Y que esa verticalidad es, al fin de cuentas, una mirada más desde la bipolaridad, educador versus educando, quien controla versus el quien debe ser controlado, el que oprime versus el quien debe ser oprimido entre esta visión tan dicotómica, ¿no? Bien, el educador ya es el que educa, el que sabe, el que piensa, el que opta, el que escoge todos los contenidos programáticos, el que de cierta manera dona al educando, al pueblo, todo su saber, ya es objeto de la acción del educador. En este caso, no sabe, es privado de su palabra, debe escuchar, retener, repetir, acomodarse y seguir
las prescripciones del educador. Eso es aplicable a la educación en los niños y en las niñas sin lugar a dudas. Es decir, si bien es cierto, está Freire haciendo una referencia a una realidad ya mucho más de una educación de adultos, esta realidad no se escapa en lo absoluto para nada de lo que está sucediendo, ¿no? En la edad inicial. Ya esta educación opresora se convierte entonces en una educación que sigue impulsando un tipo de práctica dominadora con la finalidad de adoctrinar al pueblo en el sentido de una aceptación del mundo del opresor, en el sentido de seguir manteniendo el status quo de quien oprime, de quien controla y de quien ejerce todo este mecanismo importante. Entonces el alumno, y esto es la característica fundamental de esta educación bancaria, va a ser considerado un recipiente prácticamente pasivo, absolutamente ignorante, que debe ser llenado y que es el educador quien le daría toda esa información y que aquí hay incluso un carácter también totalmente importante, ¿no? A nivel epistémico, ya que al fin de cuentas es el educador el que de una u otra forma va a estar sometiendo ya al otro y eso le va a dar dentro de este piso epistémico un marco de la colonialidad propiamente del saber y por ende del sometimiento y la dominación en ese sentido, son una de las características fundamentales del pensamiento freiriano, ¿no? Entonces, podemos seguir un poco caracterizando este pensamiento que reduce obviamente el aspecto dinámico de la educación a la acción de dar, de entrega un contenido que permanece idéntico a lo largo del proceso. Se desconoce así la confrontación con el mundo y con la verdadera fuente de conocimiento. Recordando que Freire va a apostar a esta otra realidad. Es decir, que aprendemos con el mundo ya y que el mundo en sí mismo también es dadora de experiencia, tanto de quien educa como el que está educándose en ese sentido, ¿no? La educación opresora y bancaria desde el punto de vista cultural se convierte en una postura antidialógica, en una invasión cultural. El educador invasor no piensa con los educandos, en el mejor de los casos, piensa acerca de los educandos para someterlos y concibiendo como quienes de manera muy particular debe asimilar pasivamente las lecciones que éste le otorga. Mientras que la educación liberadora o esta educación problematizadora ya parte obviamente de una educación que está fundada en la creencia de la humanización y de educadores y educandos ya al mismo tiempo. La función de educadores es problematizar ya el objeto de la enseñanza y posibilitar a los educandos condiciones para que ocurra realmente ese proceso. Aquí citando propiamente a Freire, la superación de los conocimientos del nivel de la doxa por el verdadero conocimiento que se da propiamente en el nivel de la epistema, un poco también parafraseando a los griegos. La doxa, ya la mera opinión subjetiva nada más, y el conocimiento propiamente dicho será la episteme o el episteme como tal. Por ende, entonces, la educación problematizadora ya permite de esta perspectiva desafiar la sumisión de la conciencia con el propósito de que acontezca la inserción crítica del sujeto de la realidad, facilitando así la construcción de la conciencia reflexiva política acerca de estos grandes desafíos que permanentemente el individuo, la persona, ya el alumno, el estudiante se encuentra con la realidad social a la que está presente. Aquí ya Freire comienza ya a ir encontrando todas esas contradicciones para superarla desde una perspectiva totalmente dialógica y dialéctica tal cual como se establece. Por ende, esta se va a constituir en un proceso de confrontación, siempre el humano con el individuo, intentando superar las causas que hacen que la grande mayoría vivan en las condiciones de explotación y marginado. Un poco siempre será ese carácter político que Freire le dará también a la educación. Dirá, no hay educación neutra, toda educación es política, toda educación tiene realmente estas premisas fundamentales, entendiendo lo político en el más amplio sentido de la palabra, que es la búsqueda del bien común dentro de un espacio social colectivo, y es un poco la característica que Freire estaría obviamente desarrollando. O se educa para ser oprimidos o se educa para emanciparse o liberarse. Está claramente Freire estableciendo esta diferencia. Por ende, la educación
es la fuerza creadora del nuevo mundo, donde los seres humanos en condiciones de excluido son sujetos activos del proceso de emancipación, lo que a su vez implica entonces suplantar los efectos de la educación bancaria. Es una educación donde se adquiere la conciencia necesaria para superar entonces toda esa estructura que aliena y somete, sigue dibujando ya este ideario extraordinario de una pedagogía liberadora o de una pedagogía problematizadora. Por ende, entonces, una educación liberadora será dialógica, busca la conciencia verdadera y crítica, nos presenta a los sujetos como inseparables de la realidad. El sujeto es en la medida a su realidad cultural, a su cosmovisión, a su principio, a su ideología, a sus creencias, a todos estos aspectos que estarán presentes en sus propios hábitos, por ende siendo un gran desafío para una inserción transformadora. El sujeto, en este caso, es el ser humano que busca una comunión y no un aislamiento. A pesar de que la conciencia es individual, él ciertamente va a pensar que esa conciencia individual va a permitir buscar al otro y desde el otro construir ese proceso emancipador. Él sabe que una sola persona no va a construir un proceso de transformación, ¿ya? Por ende, la esencia fenoménica de la educación radica en el diálogo. La dialogicidad será importante en este discurso como tal. Por ende, el diálogo será un encuentro entre las personas en el cual ninguna está privada de la palabra, ninguna es manipulada, ninguna es objeto de la otra. En él se da una verdadera relación de sujeto. Es decir, aquí hay el principio de la intersubjetividad. Freire también desarrolla esta premisa y este principio filosófico. ¿Por qué? Porque los seres humanos para él están mediados ante el mundo y que de cierta manera esta concreción permite que ambos se vayan educando, ¿ya? Y por ende dirá, ya no más educando, no más educador del educando, ni más del educador del educador, ¿ya? Sino que sencillamente ambos se dan en un proceso permanentemente dialéctico. Todos van a ir aprendiendo y ya no está esa diferencia separada entre una y el otra. Es extraordinaria esta perspectiva de la visión del pedagogo, del maestro, ya de un maestro que a fin de cuentas será de manera adjetiva el maestro popular, ya, y el otro aquel que está buscando situaciones reales para salir de ese estado de opresión en la que se encuentra. El punto de partida de la educación será el ser humano, ya en sus relaciones con el mundo que lo mediatiza. La situación de aprendizaje será entonces una situación nociológica, epistemológica, donde los sujetos mediatizados por el objeto cognitivo logran relacionarse con el mundo, la realidad y la sociedad que se nos presenta como un problema abierto entre sujetos que permanentemente dialogan para una construcción de un mundo mejor. Es un poco la idea esta del bien común, ya, pero en principio tomando conciencia propia de quiénes son y a partir de allí sí impulsar una verdadera transformación en ese sentido. Vemos aquí todo este carácter impregnado en la obra freiriana, en la obra educativa, pedagógica freudiana, que para mí es muy valiosa e importante. Bien, por aquí hay una intervención de Alex. Dice, la educación bancaria requiere de una acción pedagógica propia que genera violencia simbólica para construir el hábitus necesario para ejercer la dominación y la reproducción social, tomando algunos elementos de Bourdieu. Esta acción pedagógica que reproduce, utiliza la acción pedagógica de los docentes que banalmente constituye este proceso reproductivo, tomando ideas también de Hannah Arendt. Sí, totalmente también creo que es importante, ¿no? Esta reflexión que nos deja Alex, ¿no? Muy pertinente además con lo que estamos en este momento abordando del pensamiento freiriano, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas más que puedo agregar de lo que hasta ahora hemos estado señalando hoy día. El educador nunca impondrá su verdad, sino que va a proponer que de cierta manera y críticamente hablando puedan ir construyendo un discurso de manera simultánea. No se admite la transmisión en el sentido estricto como la educación bancaria plantea, sino más bien una educación que es genuina creación cultural, en el cual ambos, educador, educando y educando, educador, salen enriquecidos al enriquecer también al contexto, al mundo, a la sociedad en la que se encuentra. Creo que esa experiencia la vivió Manuel, la ha vivido Alex, Edgar y la ha vivido también Víctor, ¿no? Esta idea freiriana realmente donde siempre salimos enriquecidos de esa experiencia con el otro cuando no nos esperamos ni siquiera que pueda estar pasando. Creo que es una de las características fundamentales de una educación dialógica, porque aunque uno vaya con ciertos principios, realmente el otro también tiene todo un mundo, ¿ya?
simbólicamente hablando y que muchas veces aprendemos del mismo, ¿no? Esta educación problematizadora, el objetivo siempre será la humanización, ya comienza con la conquista del hombre que hace de la palabra, y lo decíamos el día de ayer, educar antes que nada será problematizar, y ahí la clara definición de por qué para él la pedagogía liberadora será una pedagogía que se genera permanentemente en construcción crítica para problematizar sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre las relaciones que han existido y tomar conciencia propia en el mundo que vivimos en ese sentido. La educación será siempre liberadora. Su función será entonces la de tomar puntos de vista para concienciar de esas contradicciones existentes de la sociedad y que a partir de esa toma de conciencia vuelve obviamente a convertirse, ya lo decía Alex, ya en un sujeto que busca ya siempre ser subversivo, crítico y promover siempre cambios importantes en ese sentido. Por ende será una práctica política de la liberación. Hay que entender la pedagogía de Freire en ese sentido, ¿ya? La pedagogía del oprimido obviamente será una de las referencias fundamentales para ir descubriendo esas contradicciones que se generan y a partir de ahí impulsar una educación más humanista, una educación que someta también esa dominación por parte del opresor y a partir de ahí construir un proceso de emancipación, ¿ya? En ella no puede servir el opresor, es decir, ningún orden opresor, dice Freire, va a soportar que los oprimidos piensen, cuestionen, problematicen, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque sencillamente se está impulsando una manera muy distinta que es pensar desde una mirada mucho más crítica en ese sentido, ¿no? Y aquí un poco el por qué ver una relación entre la educación y emancipación, ya que esta pedagogía permanentemente busca ya un proceso emancipatorio mediante la lucha de la liberación, que solo tiene sentido si los oprimidos logran liberarse a sí mismos y obviamente de sus opresores. Esta liberación es un verdadero parto en el cual nacen hombres y mujeres en relación de libertad, igualdad y de emancipación, señala Pablo Freire. Por ende, la educación popular, la cual también apostó, constituyéndose un instrumento y un espacio para la construcción de un proceso de liberación, ayuda a la reflexión crítica, ayuda a problematizar sobre estas realidades. Ya el educador comprometido permite impulsar un proyecto político y que a partir de allí va a ir valorando y respetando todo ese acervo empírico que cada una de estas realidades tiene, ¿no? Ya quiero ir cerrando un poco con estas reflexiones finales y con él termino mi participación el día de hoy. Para Freire, la educación en nuestra América necesariamente entonces tiene que ser liberadora, dadas las situaciones de dependencia y dominación en la que aún se encuentran nuestros pueblos. La pedagogía freiriana entonces contribuye a que el oprimido logre las condiciones de descubrirse y conquistarse, ¿ya? De manera reflexiva como un sujeto de su propio destino histórico y constituye además un proceso de humanización en el cual hombre y mujer o el hombre y la mujer se reencuentran en plenitud de ser ciudadanos plenamente libres. La educación debe ser entendida como un instrumento de liberación individual y colectiva y que contribuye a la formación del pueblo para que tome conciencia de un sujeto más protagónico, hacedor de su propia historia, con la fuerza y capacidad de transformar su propia realidad social, económica, política, haciéndolo acto para vivir una auténtica democracia, en esa democracia de la cual él creía de finales del siglo XX, una democracia real y no una democracia solo formal, una democracia participativa y no una democracia representativa como la que hoy en día todavía tenemos. La educación entonces, por imperativo categórico, desde mi perspectiva, ha de ser liberadora, basado en la acción colectiva y no un proceso meramente individual, lo que implica obviamente tomar una conciencia para crear condiciones para la inversión pasiva de la sociedad y una capacidad de acción, de lucha para la transformación. Tomar conciencia es apropiarse críticamente de la situación desde una perspectiva histórica y política para la construcción de un mundo mejor. Y aquí finalizo hoy día este aporte, estas reflexiones y esta pequeña contribución que les quiero dejar hoy día a ustedes del pensamiento pedagógico freiriano. Bueno, aquí esta parte de la bibliografía, ¿no?, utilizada para ir construyendo este discurso del día de hoy. No sé si tendrán alguna
pregunta, algo que quisieran compartir para ir cerrando este segundo encuentro de este curso sobre Freire. Víctor, no sé si tendrá unas palabras de cierre. Bueno, yo agradecido pues con este día tan interesante que hemos tenido. Creo que hemos también descubierto a veces cuando nosotros hacemos también educación bancaria sin querer y cuando somos también demasiado liberadores también en algún aspecto, ¿no? Creo que hay una necesidad importante de conocer a este autor y luego pues proseguir con todos los procesos vigentes, ¿no? Sería genial después mantenernos activos con una neuroeducación, hacia dónde está dirigida ahora esta perspectiva. Y una temática que también me parece muy interesante es el antihumanismo, hacer una reflexión sobre lo que está trabajándose también en el mundo con respecto a los procesos éticos con los mismos humanos, ¿no? Entonces, por supuesto, las circunstancias son interesantes porque me dejan un interrogante muy fuerte cuando hablamos de liberar, ¿hasta dónde? Porque cuando hemos liberado el pensamiento, también aparece la ética que tiene que detener un poco a este humano que se lleva por delante cualquier cosa, ¿no? Entonces, es interesante porque esto nos da un salto también, una perspectiva a otros niveles de educación que posiblemente se pueden reflexionar. Así que creo que vamos a comenzar a tener temas así controversiales y muy interesantes también desde la educación. Así que muchas gracias, un gusto siempre verles y mañana también les esperamos, ¿no? Están invitados a seguir en este proceso. Gracias, Johan, gracias a todos. Ya. Y mañana Muchas continuamos tal cual. gracias. Yo Adelante, también, adelante, Rocío. quería comentar que el día de hoy ha sido muy fructífera la charla, ¿no? Porque realmente nos invita a buscar este pensamiento liberador, en realidad que en muchas ocasiones nosotros desde las aulas, como dice, desde los más pequeños, a veces empezamos a hacerlos como una educación bancaria, ¿no? Está el ministerio incluso puso los rincones para que los chicos vayan buscando ya cierta independencia y ya no estar simplemente sentados alrededor de la maestra, ¿no? Sin embargo, nuevamente con la virtualidad a veces se nos ha complicado un poquito la situación y mientras van creciendo, nuevamente vamos, todo lo que se fomenta a veces en los grados iniciales y primero de básica, en donde se le hace lúdica la educación al niño, luego se le va estigmatizando y nuevamente se le va poniendo en orden, ¿no es cierto? Como nosotros usualmente decimos. Entonces, la educación en realidad debe tomar unas raíces muy fuertes, la educación liberadora. Qué difícil porque los maestros estamos formados a veces para tener una educación disciplinaria, una educación en la que los chicos repitan, escriban y contesten lo que nosotros queremos. Entonces sí es importante ir abriendo nuestros pensamientos a algo más, mucho más allá de una simple educación por educar. Un poquito eso para cerrar y muchas gracias por el aporte del día de hoy. Gracias, Rocío, gracias, Sor, gracias, Edgar. De verdad que cada uno de los aportes fueron muy pertinentes. Manuel, Alex, de verdad que muchas gracias. Y mañana continuamos tal cual como está estipulado. Ojalá que puedan acompañarme para hacer esto más dialógico y poder así contribuir un poco más con esta iniciativa, ¿no? De seguir entregando nuestra vida por un pensamiento crítico. Creo que eso sería parte de la característica de nosotros, pues, ¿no? Seguir pensando desde la utopía y de la esperanza. Seguir pensando que un mundo mejor sí es posible y creo que estos pedagogos nos invitan a esto, pues, ¿no?
a no desmayar, a continuar y seguir adelante a pesar de las adversidades que vamos a tener en nuestro sistema educativo. Bien, entonces el día de mañana nos estamos viendo. Así, muchas gracias.